vamos a hacer justamente un problema de aplicación del libro. Nos indica pues que tenemos un instrumento electrónico que va a incorporar una fuente de potencia de 15 voltios. Y con esta fuente de potencia de 15 voltios nos están colocando el reto de alimentarlo mediante un divisor de voltaje, donde nos están dando algunas restricciones en cuanto tanto a la corriente consumida como al voltaje que debe llegarle a la pantalla. El voltaje de la pantalla debe estar en el rango de 4.8 voltios más 5.4 voltios y la corriente I marcada en la figura está en el rango de 0.1 amperio a 0.3 amperios. ¿No? Perfecto, entonces tenemos 15 voltios y un divisor de voltaje que diseñar. Aquí vamos a proceder a dibujarlo de esta manera, donde tenemos R1 y R2. Digamos que nuestro divisor está en la condición de circuito abierto. Por este divisor de voltaje va a circular una corriente, llamémosle I minúscula, de tal forma que nosotros vamos a elegir los valores de R1 y R2 para tener un V sub 0 acá, que es un V sub 0 en condición de circuito abierto, que no será otra cosa que R2 por I. El detalle es que cuando a nuestro divisor de voltaje le conectemos ya la carga con los valores supuestamente diseñados o calculados de R1 y R2, las condiciones van a cambiar, ¿no? Ahora le colocamos la carga acá, esta es mi pantalla, y esta pantalla justamente tiene una corriente que circula, digamos, antes teníamos una corriente I acá, ahora, inclusive antes en circuito abierto, pues la corriente I circulaba también por acá, pero ahora la corriente que realmente circula por R2 es simplemente I menos el I que necesitamos, ¿no? De tal forma que ahora el V sub 0 o el V sub L debería tener este valor. Listo. Nosotros necesitamos que este V sub L, que no es otra cosa que el V de la pantalla, pertenezca pues al rango de 4.8 voltios, 5.4 voltios para una corriente que está en el rango de 0.1 ampere a 0.3 ampere. Podemos darnos cuenta acá que cuando diseñamos usualmente los divisores de voltaje de este tipo para alimentar determinadas cargas, nos aseguramos que la corriente que circula por el divisor de voltaje sea eventualmente mucho mayor que la corriente de carga. Esto es un poco lo que se busca en este tipo de diseño. Pero si digamos la corriente máxima, tengo que fijarme en la máxima, obviamente 0.3 amperios. Para cumplir esto, digamos por acá, por la I que sea igual a 10 amperios o la I que sea igual a 5 amperios sería una adecuada elección, pero el detalle es que mientras más alta sea la corriente, el consumo de potencia va a ser mayor y ya no va a ser, digamos, lo más adecuado. Podemos tratar de encontrar el límite, mucho mayor, puede ser 10 veces mucho mayor, 10 veces mayor, 5 veces mayor, que tal si funciona o no funciona. Pero con estas restricciones, nosotros podemos darnos cuenta que el voltaje será menor cuando la corriente es mayor y también el voltaje será mayor cuando la corriente es mayor. Entonces con esto podríamos llegar a esta siguiente ecuación. Nosotros queremos que el voltaje de salida siempre sea mayor que 4.8 voltios, o sea, el voltaje de salida, que no es otra cosa que R2 por la corriente I menos, acuérdense que el voltaje menor se consigue cuando la corriente es mayor, 0.3 debe ser mayor que 4.8 voltios y la corriente, el voltaje en el caso de corriente mínima sea menor que 5.4. Con estas dos ecuaciones podemos despejar I en cada caso, que sería I es mayor que 4.8 entre R2 más 0.3 y es menor que 5.4 entre R2 más 0.1. Entonces ahora ya podemos escribir I como estar en intervalo. Vamos a llamar nosotros a esta expresión que depende de R2 un I sub X y vamos a llamar a esta expresión que también depende de R2 un I sub Y. Quiere decir que la curva de I sub X, o sea, esta relación tiene sentido cuando la curva de I sub X está por debajo de I sub Y. Vamos a graficarlo esto en MATLAB para justamente observar cómo evolucionan estos valores. Para esto hemos realizado este script. Ahora estamos en MATLAB tratando de verificar cómo funciona esto, o básicamente graficar tanto I sub X como I sub Y para ver cómo podríamos determinar el valor adecuado de I que nos permita el mínimo consumo de potencia. Acá hemos hecho pues el R2, acuérdense que tanto I sub X como I sub Y dependen del valor de R2. Entonces hemos creado básicamente una función I sub X que depende de R2 y una función I sub Y que depende de R2. Y hemos hecho un barrido de R2, o sea, que R2 varíe dentro de un rango de valores
En este caso ese rango de valores es de 0.1 hasta 60 ohmios, con intervalos de 0.02. Hemos definido I sub X en función de R2, I sub Y en función de R2 y luego graficamos. Y hemos puesto una leyenda para justamente indicar acá que tenemos I sub X y acá I sub Y. Vamos a ejecutar este script y básicamente vamos a obtener una imagen que nos muestra pues la variación de la corriente. Acuérdense aquí, estamos haciendo un diseño, ¿de acuerdo? Y tenemos una ecuación, dos variables. Entre comillas, no sabemos cuáles son los valores apropiados de las variables, porque si ustedes observan en la gráfica, no hay, digamos, alguna forma de repente de conocer la respuesta adecuada. Lo único que sé es que la gráfica de color azul debe estar debajo de la gráfica de color rojo, porque queremos que I sub X sea menor que I sub Y. Podríamos hacer un zoom en esta parte y observamos que pues está al contrario de lo que deseamos, ¿no? Que la gráfica de color azul esté debajo de la gráfica de color rojo. Vemos que a medida que esto va aumentando, R2 es este eje hasta 60, acuérdense. Siempre observamos que a medida que R2 aumenta, siempre notamos ese comportamiento, que I sub X está encima de I sub Y, que es lo contrario a lo que deseamos. Entonces, si para valores altos de R2 ocurre eso, probablemente para valores menores ocurra lo contrario. Entonces nos vamos a fijar o concentrar en esta parte y vemos realmente que hay una región donde la gráfica azul está debajo de la gráfica de color rojo, que era justamente lo que nosotros deseábamos. Vamos a hacer un zoom acá y aquí está pues que siempre en esta parte se cumple lo que deseamos. Vean que esta curva es decreciente, quiere decir que para valores menores de R2 la corriente es mayor. Nosotros tenemos aquí la condición de que deseamos que la curva de color azul esté debajo de la curva de color rojo para que se cumpla, obviamente, que I sub X es menor que I sub Y y en medio de ese estará el valor de I. Por ejemplo, para un valor, si hacemos una recta acá, tendríamos pues que esto lo podemos reproducir en el OneNote, imaginando que lo estamos viendo. Básicamente tendríamos aquí R2, aquí tenemos el valor de I. Entonces tenemos la curva de color azul y la curva de color rojo, digamos de esa forma. Si escogemos un valor de R acá y trazamos una recta acá, se está cumpliendo que para este valor de R2, pues el valor de I está en medio de esas curvas, ¿no? Si escogemos otro valor de R2 por acá, también estaríamos cumpliendo la condición, pero obviamente el I que obtendríamos, este I, sería mayor que este I y eso implicaría un mayor consumo de potencia. Entonces nosotros debemos debemos asegurarnos que se cumple esta condición, pero con el mínimo valor de I. Si regresamos a nuestra gráfica, observaremos que eso ocurriría justamente en el punto de inflexión, es decir, donde las curvas ya una sobrepasa a la otra, que es justamente alrededor de 3. Ahí podemos observar cómo la curva de color azul ya pasa encima de la curva de color rojo. Nosotros queremos justamente esta condición de acá. Por lo tanto, podríamos, para minimizar la corriente, escoger justamente el valor de R2 igual a 3 ohmios, ¿no? Entonces cogemos el valor de R2 como igual a 3 ohmios. Si resolvemos, vamos a encontrar que el valor de I sería igual a 1.9 amperios. Con esta corriente ahora verificamos si se cumplen las condiciones. Queremos que para este valor el voltaje sea mayor, aquí en realidad era mayor igual y menor igual, ¿no? Que se cumple esto, pues simplemente reemplazamos y verificaremos que para esta condición realmente se cumple que el valor de 3 ohmios por 1.9 menos 0.3 es igual a 4.8 voltios, que es mayor o igual que 4.8 voltios. Y en el caso de que sea 0.1 ampere, se cumple que esto es igual a 5.4 voltios menor igual que 5.4 voltios. Estamos en el límite, por esa razón tenemos que son iguales. Entonces, ese sería el valor de R2 que minimiza el valor de la corriente. Luego, con este valor podemos determinar los demás valores del divisor de voltaje, ¿no? Básicamente lo que tenemos hasta ahora es lo siguiente. Un R2 acá, que ya lo determinamos, que es 3 ohmios. Tenemos una fuente de voltaje acá de 15 voltios.
y tenemos una corriente de 1.9 amperes. Entonces, con esos datos podemos fácilmente hallar R1, que en este caso R1 será igual a 15 voltios entre 1.9 amperios, me da la resistencia total, y le restamos los 3 ohmios. Con eso obtendríamos que R1 es igual a 4.89 ohmios. Entonces, con eso ya hemos calculado el divisor de voltaje. Y vemos que el voltaje a circuito abierto, en este caso, sería igual a 3 por 1.9 a 5.7 voltios. Recuerden que el voltaje a circuito abierto implica que no está conectado a toda la pantalla. Cuando conectamos la pantalla con estos valores de resistencia, digamos si la pantalla está en reposo, tendríamos un valor de 5.4 voltios y cuando está funcionando un valor de 4.8 voltios, que era tal cual nos habían solicitado, con la condición de potencia mínima, pues hemos escogido justo el punto de inflexión. Entonces podemos verificar que la potencia suministrada solo para efectos de la pantalla, porque este circuito es solo para efectos de la pantalla, es 15 por 1.9, tenemos 28.5 watts. Y la potencia consumida por la pantalla, en el peor de los casos, que no se da, pero vamos a suponerlo, el peor de los casos, que en el peor de los casos sería 5.4 por 0.3. 1.62 watts. Acuérdense que estamos considerando el peor de los casos. En realidad, cuando circula 5.4, cuando el voltaje en la pantalla es 5.4 voltios, está en reposo y la potencia real consumida en realidad es este valor de 0.54 watts en reposo. Y la potencia consumida en funcionamiento sería 4.8 por 0.3, que es 1.44 watts. Este es el peor caso, que llegue la pantalla a tener el voltaje 0.54 y 0.3 amperios. Entonces la eficiencia, en este caso la eficiencia sería la potencia dada a la carga entre la potencia total multiplicado por 100. Podemos darnos cuenta que este valor es bastante pequeño si consideramos este valor, que es el que realmente va a consumir la pantalla. Llegamos a una eficiencia de solo el 5%, que es muy baja. Por esa razón, digamos que no es común utilizar divisores de voltaje para cambiar los voltajes en circuito donde ya haya un consumo de corriente significativo